Una de las voces de la oposición que salió, digamos de alguna forma, a cruzar este discurso fue la diputada provincial Clara García, la diputada del Frente Progresista. Entre otros conceptos, afirmó que la provincia de Santa Fe padece una profunda crisis de gestión que el gobierno debería abordar de manera urgente en temas que preocupan y duele. Y también puso de relieve que se trató de un financiamiento aprobado por la legislatura y tomado en las mejores condiciones del momento. Vamos a profundizar algunos de estos conceptos y seguramente algunas otras líneas argumentales respecto de este tema. Está a través de la virtualidad, a través de la pantalla con nosotros la diputada Clara García. Diputada, ¿cómo le va? Sergio Ferreira y Héctor Galeano la estamos saludando desde el programa ATP. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar allí. Bueno, más allá de lo que recién enunciábamos a través de lo que se conoció con sus oraciones, esta situación de enumerar que este crédito fue tomado por la gestión anterior y bueno, la gestión actual está cumpliendo con el pago, ¿qué situación se desata para usted o qué reflexiones puede hacer al respecto? Bueno, la primera reflexión es que tenemos un gobernador que es poco afecto a hacer conferencias de prensa. Por eso nos extrañó que la eligiera para contar, atentí, que había pagado una cuota de un préstamo. Yo quisiera un gobernador que llama a una conferencia de prensa para decir cuál es su plan de seguridad, cuál es su programa para recuperar las escuelas que están empezando las clases sin gas, cuál es su programa para apoyar a la producción que tan mal la pasa. De hecho, cuando se votaron las retenciones aumentadas a la producción, clavó un Twitter y ahora hace una conferencia de prensa para contar que cumplió lo que debía. Miren, en el año 2007, cuando asumió Wiener, no había redes sociales, las cosas eran diferentes, se extraña tanto un gobernador con tanta valentía. ¿Y saben que tuvo que pagar el crédito que el ex gobernador Obeid tomó para privatizar el Banco de Santa Fe? O sea que lo privatizó, puso plata encima y nos dejó sin herramienta financiera. Creo que al gobernador le gusta hacer relatos, no siempre con datos de la realidad, intentó hacer creer que la provincia tenía una mala situación financiera cuando asumió, cosa que era absolutamente incorrecta y lo está haciendo ahora. Y yo le diría que cuando él dice, me gustaría que me hubieran dejado dinero, la verdad es que es un poco irónico. En los 3 presupuestos le hemos aprobado endeudamientos, de hecho hay uno pendiente para aprobar en estos días, también en dólares, también a largo plazo, también para obra, pero lo que le dejamos son las obras que se tocan y se ven, que mejoraron la vida de los santafesinos, que han dado trabajo a miles de santafesinos y que en muchos de los casos las inauguró él, sin invitar a la autoridad local, sin invitar a los diputados y diputadas, a veces ni a los propios senadores, y sin reconocer que esas obras son el legado del gobierno anterior. Así que yo le diría al gobernador que deje de mirar por el espejo retrovisor. Hice ayer una cita que la única verdad es la realidad, y yo le diría, ojo con mirar para atrás, porque la realidad le viene de frente y en eso nos va la vida de todos. Clara, ¿cómo le va? La saluda Héctor Galeano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué bien, tal? bien. Voy a ser completamente literal a la hora de señalar lo que planteó ayer Perotti con Agosto. Ellos dijeron que es la primera cuota de un crédito, de un endeudamiento por 500 millones, que la segunda cuota va a ser para esta época del año, pero del 2023, y que cuando la tomó la gestión Lifshitz lo hizo con 2 años de gracia. A mí me parece que ahí faltó agregar un dato que no es menor, que corríjame usted si me equivoco, Clara, ese endeudamiento fue a referéndum de la legislatura. Ni siquiera referéndum, fue aprobado por la legislatura. No se puede decir. Exacto. Claro. Y por una legislatura que lo votó de una manera ampliamente mayoritaria, con los colores de todos los signos políticos, y además
con un anexo que forma parte de la ley, con el listado puntual y puntilloso de cada una de esas obras. Es decir, no como el que pide créditos. La verdad que Perotti pide crédito caro para tenerlo guardado en el banco, para tenerlo en un plazo fijo o ahora en fondos comunes de inversión. Ay, por eso vuelvo a decirles, la realidad hay que contarla completa, porque además, por cada peso que quedó por pagar, quedaron 4 por cobrar. El juicio de la Corte Suprema hace 28 meses que este gobierno no está teniendo la capacidad de cobrarlo, o el gobierno nacional nos está ignorando sin cobrarlo. O sea que, caramba, eso también hay que contarlo. Recuerdo bien cómo fue el punteo de obras con la gestión, con Saglioni, con los senadores que, como usted decía, le marcaban con mucha especificidad cuáles eran las obras que debían llevarse adelante. También se quejaron ayer, Perotti y Agosto, que la tasa de interés con la cual se toma ese crédito era del 7%, y hay que decir que en su momento se valoró esa tasa, se valoró desde el punto de vista legislativo, e incluso se había planteado por qué no nos endeudamos en $1.000 millones, dado que la tasa era una tasa bastante aceptable en el mercado internacional. Por eso también me asombra los dichos de ayer. Sí, sobre todo porque efectivamente el préstamo inicial era por 1.000 millones, después el Senado lo bajó a 500 y incluso terminó dándole media sanción a la segunda etapa de los 500, pero ya el país había explotado. Y miren lo siguiente, cómo a veces hay que saber aprovechar el momento. Cuando el gobierno de Miguel lo pidió, la Nación, porque estos créditos, como son en dólares, requieren de una autorización del Banco Central, bueno, con un signo político diferente al nuestro, nos hizo también un poco, una no tan buena, que nos autorizó primero 250 millones y después los otros. Fíjense que los primeros tuvieron un régimen mucho mejor, porque recién se van a empezar a pagar en el 2025. Ya la segunda tanda había explotado, el gobierno de Macri con sus dificultades, entonces nos dieron una financiación más corta. Pero presten atención a esto, cuando sube Alberto Fernández, la mayoría de las provincias tenían endeudamiento y muy severo, el triple o 4 veces aún proporcionalmente la cifra de Santa Fe. Entonces les dio la alternativa de que reestructuraran, o sea que hicieran escalonado más adelante los vencimientos. Santa Fe no tomó esa facilidad, porque como la escala de vencimientos era suave, no la tomó, otras provincias sí reestructuraron. Así que por eso resulta, tan poco entendible esta puesta en escena que hicieron ayer. Yo les diría, dediquen el tiempo a las preocupaciones de la gente, que no son pocas. ¿Y a qué lo asocia usted, Clara, a esta puesta en escena, como usted la denominó? Bueno, este gobierno nos tiene acostumbrados a que sus temas de agenda tienen 2 características. Una, que miran para atrás, son temas del pasado. Ya lo dijimos en anteriores oportunidades, debería soltar al gobierno anterior, lleva casi 30 meses. Y la segunda es que busca confrontación. Hay algunos de estos conceptos que sin duda eran provocadores, pero nosotros estamos para construir. La verdad no lo vamos a dejar pasar, porque además tengo que decirles que es muy poco correcto criticar a alguien que ya no puede defenderse. Pero el socialismo y los progresistas y la mayoría de la gente está aquí para hacerlo. Miren, termino con esto. En Reconquista se inauguró hace muy poco el Instituto del Profesorado, una de las tantas obras que el gobierno anterior dejó. Yo tuve la oportunidad de visitarla y estaba al 95%, pero demoró estos 2 años terminarla. La inauguró esta gestión, y cuando lo nombraron a Miguel hubo un aplauso cerrado de varios minutos. Y yo creo que eso mata cualquier otro relato. La última de mi parte respecto a este tema puntual de las obras. Sí. También para ir desmenuzando punto por punto, también se dijo ayer que algunas de las obras se presupuestaron,
se incluyeron en el mapa de obras a concretar, algunas se concretaron y otras quedaron, digamos, ahí en la buena intención. La verdad que ese dato yo no lo desconozco, no lo tengo, digamos, a la vista. Hay, digamos, y la pregunta es esta, hay un conjunto de obras que por el contexto, por la pandemia, por el estallido, como usted lo denominó, de la gestión de Macri, se presupuestaron y no se pudieron concretar. ¿Esto es real? Miren, las obras transformadoras en una provincia no se hacen en 2 meses, algunas llevan algún par de años, con lo cual muchas tuvieron que hacer su proyecto de obra, su licitación y todas estaban en construcción. La verdad que no recuerdo ninguna que al menos no estuviera comenzada, salvo algún problema puntual. A veces nos pasa, no sé, que el titular no vende el terreno donde hay que cruzar la obra y eso demora o tiene algún tema de orden judicial. Pero todas estaban empezadas y la grandísima mayoría estaba terminada. No creo que pudieran decir que haya una en la cual la gestión se haya demorado en no hacerla. Diputada, la cambio de tema y la llevo a un tema que ha surgido esta semana, por lo menos en los medios de comunicación. Habrá que ver si en los pasillos políticos y en los distintos estamentos políticos, específicamente el legislativo, también tiene la fuerza que, reitero, tuvo en los medios y que tiene que ver con una palabra, con unicameralidad. Bien digo, estoy un poco trabado, disculpen. Pero ¿qué reflexión le merece esto que, reitero, ha tenido alguna fuerza mediática y que tiene que ver justamente con este debate en el marco nuevamente de un debate más amplio que es justamente la reforma de la Constitución? ¿Qué reflexión le merece? No, desde el socialismo no estamos de acuerdo. La verdad es que creemos que las dos cámaras tienen un equilibrio muy interesante. Miren, cuando se presentó la ley del Plan del Norte, una gran apuesta a futuro de Miguel, de los 50 diputados de esos tres departamentos del norte, Julio, Vera, General Obligado, había solo 2 diputados. Fíjense, en 50, es más, había un departamento que ni siquiera tenía diputado. Por eso yo creo que el equilibrio cuando pasa a la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores, son los territoriales, son, bueno, estos representantes de ese territorio que muchas veces está olvidado, que le cuesta llegar. Bueno, este gobierno además destruyó la división en los nodos y eso también perjudica, pero nosotros estamos de acuerdo con la bicameralidad, unos representantes del pueblo y otros de los territorios, aunque convergemos en las mismas decisiones. Ahora, discúlpeme por ese tema puntualmente. La idea de la representación territorial, más allá que yo no tengo ninguna opinión cerrada sobre la unicameralidad, ¿no representa también un desafío para los partidos políticos que no sean tan asimétricos en la conformación de sus listas, la conformación de sus frentes a la hora de ofrecer de dar una oferta electoral al pueblo para que puedan elegir justamente en la misma proporción del norte, del centro y del sur? Porque eso se puede aplicar. Sí. Eso que usted decía, había solo 2 diputados que representaban al norte, eso se aplica para todos los partidos políticos. Sí, lo que pasa es que en la mezcla de las distintas fuerzas políticas y cómo quedan los 50 diputados, probablemente en la versión original tengamos los 28, porque recordemos cómo es, ¿no? De los 50 diputados, 28 lleva quien gana y el resto se divide proporcionalmente por los otros. Entonces, por allí en esa mezcla terminan no viendo. Los 2 eran progresistas, eso sí tengo que decirlo. Creo que son las 2 cosas. Sí tenemos el desafío de los partidos políticos de ser más territoriales y más amplios en las diversidades, más aún en una provincia que tiene 800 kilómetros de largo y una enorme variedad de realidades. Pero la otra es que sí sigo pensando que la bicameralidad hace, en fin, a nuestra historia política y me parece correcta. También, diputada, en este caso se me ocurre pensar que
Hay algunos temas que en la Cámara de Diputados quizás van mucho más rápidos, están aprobados, están puestos en marcha en cuanto a la media sanción, a eso me refiero, y sin embargo quedan como trabados en el Senado. Ayer hablábamos con el diputado del FRADE y utilizábamos el concepto de hay cierto desfasaje en el tiempo entre una Cámara y otra. ¿Eso también, digamos, hace a este equilibrio que usted dice o ya estamos hablando de algunos tropiezos en cuanto a algunos temas? Es un desafío que tenemos, ¿no? Mejorar el diálogo político cruzando ese hall que nos divide. Es un desafío que tenemos a cumplir, el hecho de que muchas más leyes terminen con la sanción definitiva, porque a veces efectivamente quedan en la media sanción de un solo lado. Diputada, le agradecemos muchísimo su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Antes de que se vaya, nos acaba de llegar un mensaje y me parece que tiene que ver con el primer tema. Es Ricardo, un televidente nuestro, que nos dice: mis respetos al ex gobernador Miguel Lifchip. Él usó la promesa de terminar en el barrio La Esmeralda la escuela, secundaria 510, y lo hizo. Mis respetos, por favor díganlo. Nos dice Ricardo, un televidente. No queríamos dejar de pasar este mensaje, reitero, de un televidente que nos acaba de escribir. Me emociona mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, diputada. Hasta luego. Hasta luego.